Una emulsión está definida como una dispersión termodinámicamente inestable de dos o más líquidos imisibles, o bien parcialmente miscibles. A pesar de ello, las emulsiones pueden volverse cinéticamente estables cuando existe la presencia de ciertos agentes tensoactivos, los cuales tienen la capacidad de absorción de las superficies de las gotas. Además, físico-químicamente las emulsiones se definen como sistemas de al menos dos fases, en las cuales un líquido se dispersa en otro líquido en forma de pequeñas gotas. Los principales componentes de una emulsión son el medio dispersante, que es la fase continua, glóbulos dispersos, que es la fase discontinua. Para evitar la separación de fases se necesita un emulsificante y para conservar una emulsión estable se necesita un estabilizante. Una de las características más representativas de una emulsión consiste en tener una fase dispersa y una fase continua, donde generalmente la fase dispersa se encuentra en mayor cantidad que la fase continua. Además, las propiedades físico-químicas organolépticas de las emulsiones están en relación del tamaño de las gotas que contengan, entre ellas la estabilidad, textura, sabor y apariencia. Principalmente existen dos tipos de emulsiones: aceite en agua, donde el aceite es la fase dispersa y el agua es la fase continua, y agua en aceite, donde el agua es la fase dispersa y el aceite es la fase continua. Cabe destacar que el tipo de emulsión es dictada por el tensoactivo. Esa debe ser soluble en la fase continua. Cabe destacar que cuando la fase oleosa se agrega a la fase acuosa en la cual se disolvió el emulsificante, se produce una emulsión OW, pero si se desea una emulsión WO, se continúa la adición de la fase oleosa hasta que se produzca la inversión. Por otro lado, cuando se agrega la fase acuosa sobre la oleosa, en la cual se disolvió el emulsificante, se forma una emulsión WO. Un agregado posterior de la fase acuosa produce una inversión de fases, con formación de una emulsión OW. En general, para elaborar emulsiones OW y WO, primero se tienen que pesar los componentes de la fase oleosa y se van a reunir en un mismo recipiente. También se van a pesar los componentes de la fase acuosa y se van a reunir en otro recipiente. El segundo paso consiste en calentar la fase oleosa como mínimo a la temperatura de fusión del componente con punto de fusión más elevado, esto bajo agitación moderada para asegurar su homogeneidad. Después se calienta la fase acuosa a la misma temperatura que la fase oleosa, esto bajo agitación moderada para favorecer su homogeneidad. El siguiente paso consiste en emulsificar por adición de la fase acuosa sobre la oleosa. La velocidad de adición, duración, velocidad de agitación y tipo de agitación dependerá de las características de cada formulación. En los procesos de emulsificación en caliente, se procede a estabilizar el sistema mediante agitación moderada durante toda la fase de enfriamiento y finalmente se va a incorporar el principio activo. Se elaboraron dos emulsiones. La primera fue una mayonesa, la cual es una emulsión WO o agua en aceite. En este caso, el agua es la fase dispersa y el aceite la fase continua. Los ingredientes que se utilizaron fueron 235 ml de aceite vegetal, 5 ml de jugo de limón, 30 ml de vinagre blanco, un huevo, 15 ml de agua, 0.6 gramos de azúcar y 1.7 gramos de sal fina. El procedimiento se muestra a continuación. Se mezclará el vinagre, el jugo de limón, se moverá un poco y se le añadirá la sal y el azúcar. En un recipiente aparte se mezclará la yema y la clara hasta obtener una coloración ligeramente blanca y con una cierta viscosidad. Y así obtenemos nuestra mezcla de huevo. Sin dejar de mezclar, se le va a estar añadiendo el aceite vegetal poco a poco, de manera que se vaya mezclando e integrando la mezcla.
y así hasta obtener una mezcla homogénea. Y obteniendo finalmente los resultados, que se vea un hilo muy delgado. Y finalmente se va a mezclar el jugo de limón con el vinagre y los 15 mililitros de agua. Y se batirá durante 5 minutos. Ya que se batió los 5 minutos, se le va a añadir a un vaso de la licuadora y obtendremos nuestra emulsión de mayonesa. Y tenemos nuestro producto final. Entre las propiedades organolépticas de la mayonesa se tuvo un olor a limón, sabor agridulce, consistencia espesa y un color amarillo tenue. La segunda emulsión fue una crema facial hidratante de tipo OW o aceite en agua. A diferencia de la anterior, el aceite es la fase dispersa y el agua es la fase continua. Los ingredientes que se utilizaron en la fase acuosa fueron 25 ml de agua, 5 ml de pulpa de aloe vera y 1 ml de glicerina. En la fase oleosa se ocuparon 12 ml de aceite de almendras, 2 ml de aceite de rosas, 3 gramos de lanolina y como aditivo se usaron 3 perlas de vitamina E. Listos los ingredientes, comencemos con la elaboración de la crema. En el primer frasco colocamos la fase acuosa, agregando primeramente el agua. Estos son 25 mililitros. Posteriormente colocamos la glicerina, 1 mililitro, seguido por la pulpa de aloe vera, 5 mililitros. En el segundo frasco colocaremos la fase oleosa. Esta se compone de aceite de almendras, 12 mililitros, aceite de rosas, 2 mililitros y lanolina, 3 gramos. Esta lanolina es el emulsionante. Posteriormente, ambas mezclas se colocan en un baño María, el cual se encuentra a 70 grados centígrados. En este proceso de transferencia de calor se observa cómo la fase oleosa adquiere un color rosado, un tono más oscuro. La solución acuosa sigue del mismo color incoloro con elementos de pulpa de aloe vera. Inmediatamente la fase acuosa se vierte la fase oleosa y se observa cómo el tono disminuye. La generación de ambas fases, tanto acuosa y oleosa, son invisibles y se observa el cambio al dejar reposar la solución por unos minutos. La solución que se obtiene se coloca inmediatamente en un recipiente con agua fría. Esto con la finalidad de generar una emulsión. Se deja reposar por 2 minutos. Una vez realizada la emulsión, se añaden las 3 perlas de vitamina E. Se sigue mezclando hasta incorporar todos los ingredientes. Esta mezcla se pasa a un envase de vidrio y se tapa. La mezcla se deja reposando en el refrigerador por 24 horas. Al envase se le coloca una tapa y tenemos lista la crema facial. La crema facial hidratante tuvo un olor a rosas, consistencia cremosa y un color rosa. Con base en lo anterior, se concluye lo siguiente. De acuerdo a las emulsiones elaboradas, se pudo concluir que la mayonesa fue una emulsión oral WO, ya que en su formulación tiene más aceite que agua. O en otras palabras, el agua fue la fase dispersa y el aceite fue la fase continua, en la cual quedaron gotas de agua suspendidas en la fase oleosa. De la misma manera, la crema facial elaborada se pudo clasificar como una emulsión tópica o W, ya que en su formulación tiene más agua que aceite, o en otras palabras, el aceite es la fase dispersa y el agua la fase continua, y quedan pequeñas gotas oleosas suspendidas en la fase acuosa. Cabe mencionar que el uso de emulsificantes en ambas emulsiones fue elemental, ya que el uso del huevo y la lanolina, los cuales actuaron como emulsificantes, al añadirlos se evitó la separación de cada fase de cada una de las emulsiones.